¿Qué tal, amigos? Buenos días. Bienvenidos nuevamente a la serie de conferencias que organizamos aquí en el Museo de Arte Religioso de Santa Mónica, de la ciudad de Puebla. Ante todo, una disculpa por los problemas técnicos que hemos tenido para la transmisión, pero ya estamos aquí. En esta ocasión nos acompaña la doctora Nuria Salazar Cimarro con el tema La sociedad poblana y sus estricta observancia o suave yugo religioso, descalzas y calzadas en la Nueva España. Voy a permitir leer un breve currículum de la doctora. Es licenciada en Historia del Arte y maestra en Historia por la Universidad Iberoamericana. Actualmente es profesora investigadora titular C en la Coordinación Nacional de Monumentos Históricos del INAH. Ha sido profesora de asignatura en el Departamento de Historia del Arte de la Universidad Iberoamericana, en la Universidad Pontificia de México y profesora invitada en la Universidad de León, en España. Ocupó el cargo de subdirectora de investigación en la Coordinación Nacional de Monumentos Históricos del INAH. Fue miembro del Consejo de Monumentos del mismo y del Consejo Académico del Departamento de Historia del Arte de la Universidad Iberoamericana. Actualmente participa en el programa Estímulos al Desempeño de la Investigación del propio INAH. Es miembro de número de la Academia Hispanoamericana de Ciencias, Artes y Letras y supernumerario de la Sociedad Mexicana de Historia Eclesiástica. Forma parte de los consejos editoriales de las revistas indexadas Boletín de Monumentos Históricos del INAH y Anales del Instituto de Investigaciones Estéticas de la UNAM. Entre algunas de sus publicaciones tenemos La Capilla del Santo Cristo de Burgos, La vida común de los conventos de monjas de la ciudad de Puebla. También encontramos ensayos, artículos y capítulos en revistas científicas y libros colectivos. Ha coordinado 6 libros colectivos sobre la plata en Iberoamérica, siglo XVI al XIX, en colaboración con el doctor Jesús Paniagua Pérez de la Universidad de León, España. Entre sus proyectos actuales tenemos que es coordinadora y titular en seminarios bimensuales y en congresos bianuales, así como las publicaciones correspondientes. La plata en España y México, siglos XVI al XIX, con el doctor Jesús Paniagua Pérez, de la Universidad de León, España, y los conventos de monjas, arquitectura y vida cotidiana, del virreinato a la posmodernidad, con la maestra Concepción Amerlink de Corsi. Muchas gracias, maestra. Pues comenzamos, le escuchamos. Bueno, pues muchas gracias a todos por estar aquí. Pero bueno, principalmente agradezco la invitación a participar en este ciclo al maestro Sergio Andrade Covarrubias, director del Museo de Arte Religioso del Convento de Santa Mónica. Y para iniciar esta presentación, primero quiero abordar un poco el asunto de los términos. Todas las comunidades religiosas funcionan en torno a la regla, que es un marco de referencia que indica como un camino a seguir, de acuerdo con un ideal, y de ella dependen tanto la estricta observancia como el suave yugo religioso. Quiero compartir ahora una anécdota. Un historiador y teórico francés que vino a México hace unos 30 años dijo, entre otras cosas, que si queremos estudiar a una sociedad debemos ver sus leyes, no como una guía para conocer su comportamiento, sino para saber sus debilidades, ya que cuando se pone una regla es porque existen infracciones que perjudican la convivencia armónica de una comunidad. Pongo 2 ejemplos. En la actualidad, el reglamento de tránsito y la recomendación del uso de tapabocas. Por ello, de acuerdo con los franceses, la norma es solo un marco de referencia para describir la realidad o la forma de actuar de una sociedad o comunidad. Y ya entrando en materia, pues las religiosas novohispanas conocían la regla, la practicaban desde el noviciado. Y en general estuvieron de acuerdo con quienes las gobernaban, que en su mayoría fueron los obispos. Bueno, más adelante vamos a presentar 2 periodos de desacuerdo y las medidas que se tomaron. Por otro lado, consideramos que los términos calzada y descalza han sido utilizados para definir a las órdenes que llegaron a la Nueva España,
aunque estrictamente solo los carmelitas, mujeres y hombres, que adoptaron la reforma propuesta por Santa Teresa de Jesús y San Juan de la Cruz, respectivamente, formaron la Orden del Carmen Descalzo. Esta rama es la que llegó a la Nueva España y fundó su primer convento en Puebla de Los Ángeles en 1604. Era un beaterio que funcionó pues desde 1593. Lo contrario, pero también por reforma, les ocurrió a las clarisas primitivas o observantes, puesto que las que llegaron a la Nueva España fueron urbanistas. Bueno, la difusión, perdón, la difusión de la reforma llegó desde el siglo XVI a la Nueva España en múltiples manuscritos. Y si estamos hablando de carmelitas descalzas, en teoría, todas las demás serían calzadas. La explicación, de hecho, para el uso de estos términos facilita la comprensión de quienes estamos acostumbrados a pensar que unas siguen una regla más estricta y otras no. Quizás el término se popularizó por el sentido que en sí mismas tienen las palabras y la diferencia entre andar sin zapatos o con ellos. Llamando a estos últimos, bueno, más bien, si nosotros hablamos de los descalzos, digamos que es porque traen sandalias o alpargatas, no porque están completamente sin ninguna forma de calzado, mientras que los primitivos o calzados sí traían zapatos. Y bueno, ustedes pueden ver la definición en el Diccionario de Autoridades, que a su vez toma una traducción de la lengua griega a la castellana de Diego Gracián Alderete de Las Morales de Plutarco. De manera que las carmelitas sí protegían sus pies con calzado muy sencillo, lo que no impide que estar descalzo es también una ventaja. Una expresión que indica desprendimiento incluso de aquellas cosas que nos son indispensables. Por lo mismo, aunque las clarisas que llegaron a la Nueva España eran urbanistas, ocasionalmente se les trató como descalzas, quizás por practicar estrictamente el voto de pobreza, en apego a su carisma franciscano. Pero en algunos casos también tuvieron problemas con los franciscanos cuando dependieron de ellos. Y bueno, me refiero a lo estudiado por Mina Ramírez Montes para las clarisas de Querétaro. La imagen que usamos como ejemplo tomado de su regla abarca lo relacionado con los ayunos que permiten saber que cada convento y cada 3 años por elección de abadesa podía haber diferencias en base a un criterio personal. En la parte de abajo, la cita que aparece más pequeña, nos indica que los casos particulares eran decisión de la abadesa, apoyada por el definitorio, que era un consejo de 4 monjas experimentadas en el gobierno. También es necesario aclarar que mientras el Carmelo se estaba formando, nació otra orden en el seno de la corte toledana, la de la Inmaculada Concepción, para doncellas que además de vivir en clausura se dedicaban a la educación y por lo tanto a una dinámica distinta a la que se practicaba en los monasterios de estricta observancia. De esta cita de la regla de las concepcionistas, que aparece a continuación, en torno a la pobreza, destacamos nuevamente, abajo de la imagen, las facultades de la abadesa. De manera que, bueno, aunque la regla se seguía en lo general, vemos que puede haber, digamos, algunos huecos o distinciones, ya que es la abadesa la que en última instancia puede, por ejemplo, disponer de algunos bienes muebles en poca cantidad o incluso enajenarlos sin siquiera pedir permiso a nadie más. Y bueno, quizás también es necesario pues aclarar que en relación al uso de los términos, podríamos decir que entre las órdenes religiosas a lo largo del tiempo se fue generando un perfil. Un concierto digital en vivo con Napoleón, éxitos de ayer y éxitos de hoy. El 29 de junio, Les pedimos por favor a todos que silencien su micrófono, si no, no estamos escuchando a la maestra.
Disculpe, maestro. En relación con el uso de los términos, bueno, podríamos decir que entre las órdenes religiosas a lo largo del tiempo, pues se fue generando un perfil y la creencia de que había diferencias entre las comunidades, lo que es lógico por su carisma. Los obispos y visitadores de monjas sí llegaron a concluir que las carmelitas seguían una verdadera vida monacal, mientras que las concepcionistas, en el extremo contrario, en parte porque educaban niñas, faltaban a un estricto sentido de clausura o separación del mundo. Y bueno, es importante aclarar que el primer convento fundado en América fue el de la Inmaculada Concepción de Nuestra Señora, ya que funcionó como modelo de los que se gestaron a continuación, e incluso de su seno salieron las fundadoras de otras comunidades y órdenes como las Jerónimas o las mismas Carmelitas en la Ciudad de México, fundadas por conventos concepcionistas. Planteadas estas diferencias, es más fácil analizar los acontecimientos más relevantes que durante el periodo virreinal pues crearon distinciones por la manera de vivir de las religiosas, sobre todo en quienes lo gobernaban. Las más significativas se ubican desde mediados del siglo XVII y hasta 1675 y durante el último tercio del siglo XVIII. De este segundo periodo hay una gran cantidad de documentos sobre México y Puebla, pues relacionados con nuestro tema. Pero antes de abordar esas dos problemáticas muy fuertes a mediados del XVII y en el último tercio del XVIII, puede servir como antecedente que el primer prelado que impulsó límites a las concepcionistas, y en particular el convento de Jesús María de México, fue el arzobispo Pedro Moya de Contreras, ya que en las constituciones que redactó para ellas les prohibió que tuvieran educandas, lo que fue una práctica fundacional, debido a que Sor Isabel Bautista, que era una de las fundadoras que venía del convento de la Inmaculada Concepción de México, traía con ella a una pequeña Micaela de los Ángeles. Quizá Isabel Bautista fue la monja más ilustre de Jesús María en tiempos de fundación, ya que fue nombrada primera abadesa del convento. Y bueno, seguramente pues alcanzó el oficio más alto en gobierno, tanto por méritos propios como por sus buenas relaciones, ya que desde que estaba en el convento de la Inmaculada Concepción de Nuestra Señora, estuvo a cargo de Micaela de los Ángeles, quien era hija de Felipe II y sobrina del obispo Moya de Contreras, bueno, una hija ilegítima de Felipe II. Esta niña solo llegó a la adolescencia, pero sabemos muy bien que con ellas convivieron otras niñas que también ingresaron al convento a pesar de la prohibición del arzobispo. Ahora, los eventos más significativos son los del siglo XVII y el XVIII. Del siglo XVII tenemos algunas injerencias de dos prelados angelopolitanos, Juan de Palafox y Mendoza y el obispo Manuel Fernández de Santa Cruz. Del primero, lo que hemos visto, pero aún falta mucho profundizar, es que él tuvo injerencia en las reglas, tanto en la regla de San Agustín, tanto como en la confirmada por el Papa Julio II, que dice lo siguiente: esta es la regla que han de guardar las religiosas del convento de la Purísima Concepción de Nuestra Señora y de la Santísima Trinidad de la Puebla de los Ángeles, y los demás que se fundaren en el mismo instituto, con las ordenanzas y constituciones que en su ejecución y declaración han hecho los ilustrísimos reverendísimos señores obispos de la Puebla de los Ángeles, mandadas guardar y reducidas a buena y clara disposición por el ilustrísimo y reverentísimo señor don Juan de Palafox y Mendoza. Y bueno, esta otra que trata sobre lo que deben seguir las religiosas de los conventos de Santa Catalina y Santa Inés, que son dominicas, pues también tiene la injerencia de Juan de Palafox y Mendoza, como se observa al final de la redacción impresa. En cuanto al obispo Manuel Fernández de Santa Cruz, también sabemos que le inquietaba mucho el comportamiento de las religiosas y que incluso
bueno, tuvo una injerencia muy importante en el convento que ahora nos convocó, el de Santa Mónica, al que le dio su nombre y un modo de vida a sus religiosas desde su fundación oficial. Y pues prácticamente desde entonces puso su corazón en el convento, cuya reliquia permanece en el coro alto. De eso, bueno, ya nos habló Adriana Alonso en su videoconferencia del mes de junio y pues va a seguir tratando otros temas ella. Pero también, bueno, el obispo es muy conocido porque escribió una carta recriminatoria a Sor Juana Inés de la Cruz y pues la contestación de la monja Jerónima también es uno de los textos más leídos con el nombre de Respuesta a Sor Filotea de la Cruz. El reformador en México, en el 17, fue Fray Payo Enríquez de Rivera, quien visitó 9 conventos de monjas de 3 órdenes religiosas distintas. Él dio indicaciones de reforma a cada uno de los conventos y sí hubo algunas cosas muy puntuales, exceptuando para las carmelitas, ya que las medidas no las afectaban por tener muy pocas monjas profesas y por lo tanto pues no requerían cambios en la administración. Entre las reformas que Fray Payo estableció, una muy puntual e importante era la cuestión de la alimentación, ya que se cocinaba en una olla común, muchas monjas no comían lo que se preparaba en el día porque no les caía bien o por lo que sea. Y entonces lo que él decidió es que para la conservación de la salud se preparaba y consumiera de manera particular. Esto, claro, afectó la administración porque definió que cada monja recibiera, digamos, por semana el gasto para la cuestión de la manutención. Y también aumentó la población laica porque para que las mozas se dedicaran a preparar la comida, pues digamos que ellas ya no tenían tanta injerencia y esto hacía que se pudieran dedicar más a la oración. En cuanto al siglo XVIII, bueno, si ya desde el XVII las reformas se hicieron en conventos habitados por gran cantidad de mujeres profesas, pero principalmente seglares, que a veces triplicaban el número de las profesas, y que abarcaban, bueno, desde niñas muy pequeñas, pero por supuesto mozas y esclavas que ayudaban a las monjas, como las viudas, pero también mujeres que pedirían protección. Sabemos, por ejemplo, de una de ellas que se refugió en el convento, y cito, por la mala vida que su marido le daba. Ese es el título de un artículo de Cristina Rato que aborda el tema y que ustedes pueden consultar en la red. Hubo diferencias en el número de habitantes en el claustro, ya que pues, algunas comunidades pues, tuvieron un límite, por ejemplo, de 36 profesas como máximo, pero en otras se permitió el ingreso de todas las que pudieran obtener y construir una celda y pagar una dote para su mantenimiento. La presencia y el aumento de laicas en los conventos fue una de las causas de alarma para los reformadores regalistas del siglo XVIII. Y, por ejemplo, la línea de acción de Carlos III pues fue impulsada también y apoyada por el virrey, que pues lo apoyó en muchos temas, por ejemplo, en la expulsión de los jesuitas. Pero bueno, su línea de acción era de estas disposiciones ilustradas en el sentido del progreso, la disciplina bajo su autoridad y lo que él consideraba que podían establecerse para el bien común. En México, el principal promotor fue el arzobispo Francisco Antonio de Lorenzana y en Puebla el obispo Francisco Fabián y Fuego. La celebración del Cuarto Concilio, de hecho, fue resultado de las gestiones del arzobispo. La celebración de este concilio partió de la pragmática publicada en 1769 de Carlos III y que era una ley que siempre buscaba remediar algún exceso. Los objetivos de la pragmática eran, entre otros, que esta reunión buscara la disciplina eclesiástica, la reforma de las costumbres y el mejor gobierno espiritual de su diócesis.
Entre los temas principales estaban, pues, por supuesto, la imposición de la vida común en todos los conventos de monjas. Se habla también de la atención a los indios mediante la presencia de los prelados en sus comunidades, así como la predicación y las visitas pastorales y, en otro sentido, también la difusión del idioma castellano. La organización del concilio comenzó en 1770, ya que había que citar pues a todos los obispos de la arquidiócesis. Algunos no pudieron asistir y enviaron a sus representantes, pero pues sí, tenía que contarse con la presencia de Guadalajara, Valladolid, Oaxaca, Yucatán, Puebla, Durango y también algunas altas autoridades, tanto civiles como el cabildo, como religiosas. Me refiero a las órdenes, ya que también visitaron a esos dignatarios. El concilio se celebró de enero a octubre de 1771 y incluye las actas 18 títulos, de los que trataban de monjas. Entre ellos destacaba pues la práctica de la pobreza en cuestiones de administración. Aquí se hacía énfasis en no tener ni alhajas, no edificar, comprar ni vender celdas, y en la alimentación, en el sentido de comer todas juntas en el refectorio, lo cual era distinto a lo que había promovido Payo de Rivera, impedir la desigualdad en la comida, en el vestido y en la habitación. El obispo Fabián I. Fuero fue uno de sus principales colaboradores y en coincidencia con una política regalista emitió una serie de providencias que incluso antecedieron al concilio. Las disposiciones provocaron una reacción de las monjas poblanas, quienes escribieron y firmaron varias cartas en contra de las medidas del obispo. Que bueno, pues ese escándalo ya el tema se conoce mucho, pero pues hay que incorporarlo. Las monjas eran de los conventos de la Santísima Trinidad, de Santa Inés y de Santa Clara. El objetivo del obispo era la expulsión de niñas, admitir la vida común, la declaración voluntaria de todas las monjas que en ese momento no la practicaban según su concepto, y que los oficios de gobierno se reservaban para las que practicaran la vida común. Y bueno, las monjas se quejaron a través de esas cartas y las disposiciones del obispo, lo que pretendían, decían ellas, era cambiar sus costumbres. Sobre eso decía, es que, a ver, vino a visitarnos y no aceptó los objetos acostumbrados. Luego dijo que las que teníamos peculio o recibíamos renta de un familiar, entregáramos todo al convento y que era el mayordomo quien lo iba a recibir. Las despojaron también de todas sus alhajitas, incluso decían que tenían platitos de barro y ni eso les habían dejado. Pero también en cada celda pues había esculturas y algunas imágenes que también no debían tener. También hubo un problema fuerte con los confesores, que bueno, con la salida de los jesuitas ya se había perdido una parte del contingente que las atendía, pero pues en general se suspendieron las licencias, se fiscalizó con un registro los nombres de todos los que entraban. También se pidió, digamos, que ya no ingresara ningún confesor a atender a las moribundas si esto era de noche, o también si entraban sin permiso, pues que iban a ser encarcelados. En fin, hubo comunidades que se quedaron sin confesores porque estos tenían incluso miedo de recibir algún castigo. También hubo cambios en el uso de las celdas y oficinas conventuales, porque pues las que habían recibido de sus padres simplemente se adjudicaron a otras y se decidió que no se abriera el torno más de 3 horas al día. La amenaza era excomunión, pero además desde el principio ellas se sintieron engañadas, decían que no era justo que les dijeran que ellas eran las únicas que no habían aceptado la vida común, cuando supieron después que otros conventos estaban en la misma sintonía. Y bueno, ordenó a todas las niñas, doncellas y nobles salieron de la clausura, lo cual dejaba a muchas niñas prácticamente en la calle y hasta impidió que los conventos
les dieran alimento a través del locutorio, como fuera, y reduciendo la cantidad, digamos, de insumos para la alimentación al mismo convento, ¿sí? Entonces, bueno, todo esto a ellas les causó, pues, muchas molestias. Mandó que se echaran abajo las celdas y ermitas para que se hicieran claustros comunes, y bueno, para hacer esto entraron a la clausura muchos albañiles, ejecutaron destrozos, a pesar de que las monjas o estaban adentro del dormitorio o que quisieron sacar alguna cosa y no se los permitieron. También consideraron que habían ido contra la integridad física de las monjas, ya que, bueno, a una el señor vicario le había dado una bofetada y luego tuvieron que hacerle una sangría, y otras religiosas estaban gravemente enfermas, y entonces, bueno, a una de ellas un señor redondo la tiró del brazo y le dislocó el hombro, y algunas, incluso de tristeza, hubo muertes mucho más cercanas en este periodo, pero también a una le dieron un golpe muy fuerte en el pecho y la dejaron privada muchas horas, y bueno, que habían encadenado y amarrado las que no quisieron darse a la recolección, y pues con cerrojos los mantenían hasta que hubiera un cambio, digamos, de postura. Fueron 7 los edictos que Francisco Fabiani Fuero destinó a las monjas, con lo cual es como el 10% prácticamente del total de los edictos, que fueron como 77, creo, que hubo para todas las cuestiones de su administración. Y pues todo esto, lo que probó, pues de varios de los conventos en particular estuvieran afectados, pertenecían a varias órdenes religiosas, y muchos de ellos, más bien todos los de la ciudad de Puebla, después hablaremos de un caso de la diócesis, y por no, digamos, contravenir el voto de obediencia, pues declinaron su preferencia de quedar con el régimen anterior y se comprometieron a llevar el nuevo régimen, ¿no? Pero fue un compromiso bajo presión que notamos en el discurso, que aunque esté impreso, algunas de las abadesas en turno pues manifestaban que lo hacían por obediencia y nada más. También podemos decir que por orden real, ya que pues, se hablaba mucho de la libertad entre los parámetros ilustrados, se dio a las religiosas la opción de admitir o no la vida común. Pero las repercusiones eran muy claras. En los oficios de gobierno no iban a estar las que no observaran la vida común. Y además, para las nuevas que quisieran ingresar, pues si no había la promesa de seguir la vida común, pues no iban a poder profesar, ¿sí? Las novicias tenían pues esta restricción. En realidad sí fue un golpe muy duro para la vida religiosa, porque ya con estos límites hubo menos participación. Bueno, decíamos que, digamos, la excepción serían de todas aquellas que sí aceptaron la vida común, serían las clarisas de la villa de Carrión de Atlisco, porque en un principio a las clarisas, digamos, las habían mantenido con cierta libertad, incluso a las de Santa Clara de Puebla aceptaron niñas que habían sido exclaustradas de los conventos concepcionistas, y después, bueno, las clarisas se metieron en problemas, pero las de la villa de Carrión de Atlisco se pusieron de acuerdo, y cuando les preguntaron sobre la obediencia voluntaria de admitir la vida común, ellas dijeron, obedezco, pero no admito. ¿Qué quiere decir? Que, bueno, muchas de las notas que se hicieron ante un secretario, digamos, eclesiástico, pues decían realmente su pensar, no admito. En México lo que ocurrió es que se publicó un manifiesto prácticamente durante la celebración del concilio, porque fue editado en 1771, para
para proteger en particular a las monjas de Jesús María, pero que hablaba de todas. Este manifiesto lo escribió un abogado, Baltasar Ladrón de Guevara, con 10 capítulos que hablaban de cómo era la vida y que argumentaba que ellas no faltaban a la vida común con sus costumbres. Él logró que el colegio de niñas permaneciera en Jesús María, adaptando 3 celdas, la celda de las Faguaga, la del Conde de Santiago y la de José de Borda, para alojar a 50 niñas internas. En fin, ya para concluir, podríamos decir lo siguiente. La reforma de el hoy beato don Juan de Palafox y Mendoza, pues sí dio en reglas y constituciones de dominicas y concepcionistas por ahora, quizás en más. Las de Fray Payo, con una solución para cada caso, ponderaban la población y matizaban lo establecido en las reglas, principalmente en la de Julio II, para las concepcionistas, que el mismo Papa definió como de suave yugo religioso, ¿no? Aquí pues se van enfatizando las diferencias entre unas comunidades y otras. La reforma de Carlos III y de Lorenzana y Fabián y Fuero contradecían lo establecido un siglo antes por Fray Payo. Como ya dijimos, las medidas provocaron una toma de conciencia e inconformidad entre las afectadas por medio de sus epístolas contra sus costumbres, y los métodos violentos de ejecución pues fueron reprobados por ellas. Solo tenemos datos de México y Puebla, pero conocemos parte de la documentación de las clarisas franciscanas de Querétaro, y pues las actas del Cuarto Concilio no se ejercieron ni fueron publicadas completas hasta finales del siglo XIX, por una cuestión más del conocimiento, porque en Roma no fueron admitidas como algo que debía llevarse a cabo. El Manifiesto del Ladrón de Guevara, ese sí fue publicado en 1771. Pero bueno, en conjunto vemos que hay una libertad de las religiosas para permanecer transitoriamente en el antiguo régimen, aunque la mayoría tuvieron que al final acatar las órdenes, ya que aunque el arzobispo Lorenzana fue promovido al arzobispado de Toledo y más tarde fue cardenal, y Fabián y Fuero regresó también a España, que fue promovido como obispo de Valencia, en 1774 Carlos III ordenó mediante cédula real la imposición de la vida común. La declaración de las clarisas de Atlisco fue poco después, en 75, y ahí es donde todas se negaron, y hubo también en el mismo año esta exoneración al convento de Jesús María de conservar su papel educativo y sus niñas. Vemos pues como que hay estos dos sentidos. Por un lado, este convencimiento de las autoridades con un sentido regalista y ortodoxo, incluso de seguir con este impacto que hasta ese momento tenían todavía las actas del Concilio de Trento y todas las discusiones de Trento, pero también pues la opinión, digamos, de quienes se vieron afectadas directamente. En el futuro todavía se siguieron construyendo algunas celdas, como la de la Marquesa de Selva Nevada, que eran celdas particulares, pero también vemos cómo se fueron publicando algunas reglas. Fabián y Fuero estimuló la publicación de la de las dominicas. Hay una copia, por ejemplo, de 1864 que inicia justo con el exhorto de Fabián y Fuero a la vida común, y esa es la que siguen practicando hasta el día de hoy las religiosas de Santa Catalina de Siena, que son dominicas. Por lo tanto, bueno, a pesar de las diferencias, de reglas comunitarias, de normas generales, de las reformas de un siglo, estoy pensando que en mediados del siglo XVII, siglo XVIII, cada convento está totalmente en el día de hoy representando un reto, y requiere de un historiador, abogado, defensor, que mediante estudios puntuales nos permita conocer las características propias. Y bueno,
Gracias por su atención. Ya terminé. Gracias, maestra. Bueno, ahora vamos a hacer aquí una ronda de preguntas de unos 10 minutitos. Gracias a todos por su paciencia y por estar aquí. Por ejemplo, ya nos mandaron uno. Bueno, quiero que sepan que esta grabación se va a quedar, después se va a subir a Facebook y después vamos a hacerlo también a YouTube para que puedan también hacer difusión con las personas que no pudieron verla. Miroslava pregunta, la saluda y su pregunta es, ¿quién apoyaba a las religiosas económicamente al permitir que vivieran con ellas? Supongo que otras personas. ¿O cómo podría sustentar los gastos que incrementaban cada vez más? A ver, económicamente la manutención de las monjas se paga de la dote. Entonces, mientras ellas están en el noviciado, se da una actividad que en general podría ser como de 100 pesos para que sobreviviera todo el año del noviciado, pero después la dote varió de 500 pesos a 4,000 en esos 3 siglos. Y eso era suficiente para que de los réditos viviera la religiosa. Ahora, efectivamente, había que sustentar o mantener a otras mujeres que, sobre todo en estas cuestiones de vivir en vida particular, suponía que entraran niñas que comían con ellas, sobre todo en este periodo después de Fray Payo, y mozas. O sea, para todo eso, pues tenían que compartir los gastos. Ahora, de todas maneras, además de la vez, hubo religiosas que tuvieron apoyo de algunos de sus familiares. Y la dote no necesariamente era pagada por ellas. Podía ser, en el caso, por ejemplo, de Jesús María, hubo capellanas del rey. Entonces, el rey mantenía a esas religiosas, a 8 religiosas. O sea, siempre se acababa, se ponía un límite. Pero también había capellanas de particulares, ¿sí? A veces había un tío o alguien que decidía pagar esa dote. Y bueno, pues sí, hubo momentos en los que las monjas sufrieron económicamente. Las de Atlisco, por ejemplo, cuando dijeron que no, también hacen un documento especial en donde dicen que su situación económica es muy precaria y que, pues, por lo mismo, haciendo una evaluación de lo que tenía que haber de cada una a poder hacer la vida común, pues no era posible. No sé si contesté todo lo que quería. Sí, bueno, si hay alguien que quisiera hacer una pregunta directamente deshabilitando el micrófono, lo puede hacer. Por ejemplo, hay otra pregunta, la felicita mucho y dice si sabe cómo se solucionó el problema de falta de confesores con la expulsión de los jesuitas. Bueno. Sí, perdón. Sí. Ese es un tema, digamos, particularmente delicado, porque pues ya no solamente afectaba a las monjas, sino que ponía en entredicho a sus confesores. Y el problema, digamos, se fue solucionando poco a poco. ¿Por qué? Porque sí había la designación de algunos en particular, como por ejemplo carmelitas, que podían estar al frente del confesionario de un convento. Entonces, bueno, pues poco a poco, como ocurre siempre, se van limando asperezas. Seguramente algunas de ellas volvieron a recuperar sus confesores originales, pero también una cerrazón por parte de las religiosas. O sea, alguna religiosa cuando le quitan un confesor, deja de confesarse. Y entonces también se produce toda una documentación y nos dicen, bueno, pero ¿por qué dejó de confesarse? Y él dice, pues porque yo tenía a mi confesor carmelita con el cual me entendía muy bien y ustedes lo quitaron y pues él era joven y comprensivo y ahora el viejito que nos pusieron, pues no hay manera con él, ¿no? Entonces, eso no fue, digamos, como de ida y vuelta, causó dificultades en ambos sentidos, porque pues, las religiosas tenían sus directores y querían conservarlos. Gracias. Lourdes Valdés le pregunta, maestra, si en todas las órdenes ya fuese de estatus menor o mayor, ¿todas podrían ser monjas coronadas o solamente las de un estatus mayor? A ver,
En realidad, aquí nos estamos refiriendo a la indumentaria. Las monjas, se vestían como novias. O sea, en realidad, el día de la profesión era un día muy especial en el que, pues como ahora también ocurre, se echaba la casa por la ventana. Y el hecho de que una religiosa estuviera coronada de flores tiene una serie de implicaciones muy significativas desde el punto de vista incluso del simbolismo de las flores. Y bueno, si las flores son blancas, nos están indicando también esta cuestión de una espiritualidad muy ligada a la Inmaculada Concepción y a la castidad. Pero, digamos, es una ceremonia de profesión, ¿sí? Dentro de la ceremonia de profesión, las religiosas dentro de su atuendo podían llevar flores, podían también un ramo en la mano, una escultura, y bueno, en algunas órdenes fueron retratadas así por pintores de la época. Muchas diferencias, por ejemplo, entre concepcionistas y franciscanas no hay. Una de las imágenes que vimos en el PowerPoint, en donde digo yo que para ser ya profesas requerían de la renuncia, digamos, no solamente a todos sus bienes, sino de la admisión de la vida común, es un retrato de una monja clarisa. O sea, lo digo porque es un grupo extremo el que podemos ver ahí. Entonces, bueno, en parte habría que considerar esta parte, ¿no? Que en todos los grupos sociales hay un momento muy significativo y que la austeridad depende prácticamente de la persona, de la familia, pero no necesariamente de una comunidad en particular, ¿sí? Aunque la mayoría de los retratos que se han conservado son con todos estos elementos muy interesantes también de analizar, son de concepcionistas. Maestra, otra pregunta de Carla Andrea Chile, que tiene que ver un poco con la cuestión de los jesuitas. Ella pregunta si hubo algunas monjas que abogaron para que no expulsaran a sus confesores de esta orden. A ver, en realidad no tengo información de eso. Me disculpo, pero habría que estudiar a fondo epístolas y ver si ellas hicieron algo al respecto, porque cuando se trataba de defender su manera de vivir, sí, digamos, dieron un paso adelante, a pesar de que pensaban que la obediencia estaba en juego, ¿no? Que era uno de los votos que habían profesado y que pensaban cumplir. Cuando ocurrió lo de los jesuitas, bueno, estos hechos causaron, sí, muchos levantamientos en algunas zonas. Yo no los he estudiado, a lo mejor para Morelia, por ejemplo, hay alguna cuestión significativa, para Querétaro, pero yo no he leído ninguna sola nota de monjas apoyándolos, lo cual también podría estar relacionado con que ellas estaban también enfrentando problemas, ¿sí? Ya que son prácticamente los mismos años y que podían también de alguna manera tener temores de que se cerraran sus conventos, porque una de las cosas que dicen ex profeso y aparece en la presentación de hoy es que si no obedecían, el rey iba a mandar demoler los conventos. Entonces, bueno, pues el caso también, digamos, se había puesto difícil para ellas. Dos temas muy álgidos en una misma década. Perdón. Bueno, gracias. Y la última, que son dos, y quizá las podamos unir. Ricardo Hernández pregunta cuál es la diferencia entre monjas de velo blanco y de velo negro. Y Vicky pregunta si, bueno, que las labores que hacían justamente monjas y novicias, labores de mano, se usaban tanto para el convento, pero también se vendían, y si eso las remuneraba económicamente. Uh-huh. A ver, religiosa de velo blanco, o más bien, una mujer que vive en el convento y lleva velo blanco, es una novicia.
Podría ser también una donada. Las donadas eran mujeres que estaban en el convento para ayuda de cuestiones domésticas, principalmente la cocina. Todas las que llevan velo negro son profesas. Ese es su distintivo. Son esposas de Cristo, por lo tanto, no sé si yo pueda hacer esta comparación, pero la hago. El negro es luto y entonces ellas se reservaban incluso para su esposo, que es Cristo. Entonces, pues también los colores y la indumentaria tienen un significado especial. Ahora, en cuestiones de las labores que realizaban, en general lo hacían para el exterior del convento, aunque ellas también... ¿Y cuántos hay? En algunas ocasiones... 39. ¿La qué? Gentes. Perdón, sus micrófonos, porque no se escucha. Alguien habilitó su micrófono. En algunas comunidades, el ir haciendo labores, e incluso galletas o alguna cosa de comida, significó una forma de agradecer. Por ejemplo, en algún lado sí he leído cómo las religiosas están haciendo pollitos para las hijas de la virreina, por ejemplo, ¿no? O que las religiosas enfrentaron una pandemia y entonces llaman al médico a la hora de comer y le dicen, queremos que usted venga y disfrute de esta comida que hemos preparado especialmente para dar las gracias. Entonces, sí se ve como una forma de agradecer. He visto muchos libros de cargo y data que son de ingresos y egresos, y en ninguno de ellos aparece que haya habido un ingreso por alguna labor que le han pagado, pero estoy hablando prácticamente nada más del virreinato. Estoy segura que después estas habilidades que ellas habían adquirido, sí las aprovechaban para poder tener, digamos, algún insumo adicional o incluso para sustentarse, como ya sucedió con otras órdenes religiosas. Aunque, bueno, también de estas labores puedo decir que muchas de las religiosas se confeccionaban sus propios hábitos. Entonces, pues sí, sabían cortar, coser, bordar, ¿no? Y bueno, realizar muchas monerías, adornos, hacían teatritos, hacían un poco como de escultura, pintura, a través de todas estas labores de manos que se les facilitaban. Ok, maestra, bueno, creo que ya pasamos nuestros 10 minutos de sesión de preguntas. De cualquier manera, usted puede ver algunos comentarios que pusieron en nuestro chat. Por ejemplo, Evaristo Robles le agradece mucho que comparta sus conocimientos y la saluda desde el Museo de Guadalupe de Zacatecas. Hay muchas personas que la saludan. Y bueno, si quisiera responder algunas preguntas que están en el chat, pues con mucho gusto. No sé si alguien quiere habilitar su micrófono para preguntar algo o pasamos la palabra ya al maestro Sergio. Se puede. Nuria, sí. Linda conferencia, muchas gracias. Desgraciadamente se me fue un rato la luz en mi casa, pero ya estoy de regreso. Y entre las preguntas, no sé si pasó o no, decía cuál es la diferencia entre las descalzas y las calzadas. Pero pues no la contestaron, pero no sé si estaba por ahí. Sí, bueno, lo dije al principio, estrictamente, que hay una orden que se llama Orden del Carmen Descalzo, ¿sí? Sí, esa parte todavía la oí. Entonces, bueno, las carmelitas eran descalzas, ¿sí? Pero sí también vemos que hay diferencias entre comunidades por las cuestiones de cómo viven los votos, ¿sí? Por ejemplo, sí, dentro de la misma regla, para las clarisas, pues hay muchas recomendaciones en relación con la pobreza, pero también en relación al trato que le deben dar, incluso a sus hermanas de religión. Sobre todo a las enfermas, o sea, las clarisas tienen un voto especial en el cual tienen que atender
específicamente a las enfermas, no solo la abadesa estar al cuidado de ellas, sino también otras monjas. Y hay más monjas enfermeras que en otras comunidades. O sea, sí se van viendo diferencias, lo cual no quiere decir que las clarisas son calzadas, pero a la vez sí las nombran como calzadas algunos de los prelados, ¿me explico? Y también las sancionan y las, digamos, están censurando como a las concepcionistas, pero todo depende como del periodo, ¿sí? Porque sí hubo ocasiones en que las clarisas, que fueron algunas de las comunidades que no estuvieron gobernadas por el ordinario, o sea, por el obispo, en su momento, la provincia de los franciscanos, pues, si veía que algo no funcionaba bien, digamos que las reprendía. Y sí, efectivamente, en Querétaro, por ejemplo, vemos que las clarisas viven igual que las concepcionistas, pero igual, ¿sí? Entonces, en Guatemala creo que también, porque lo que me han dicho las monjitas de aquí es que también había celdas y había mucha libertad que no se sabía que había. pues sí, es algo similar. Sí. Gracias, Nuria, y felicitaciones. Seguimos en comunicación. Sí. Ajá. Muchas gracias a todos. Paso la palabra al maestro Sergio para que cierre esta sesión. Gracias, maestro. Muchas gracias. No me quedo con las ganas de comentarle que, bueno, me remití a la novela de Paco Ignacio Taibo I, ¿no? De Fuga, Hierro y Fuego, donde habla de este proceso, ¿no? Pues sobre todo las monjas de Santa Inés. Y él comentaba también que al parecer la documentación, ¿no?, que habían mandado las monjas en su defensa a España se había perdido. Bueno, lo planteé en la novela, ¿no?, como un apéndice. Pero bueno, por lo que veo, hay información que nos permite estudiar el periodo y la causa, ¿no? Como usted dice, bueno, hay que meterse ya como abogados, no los historiadores, como profesores, digamos, o por lo menos indagadores de los conventos, ¿no? Pero es cierto, sí, qué bueno que lo planteó usted, que todo este papeleo, ¿no?, toda esta documentación, pues se puede estudiar, ¿no? Y no como Taibo lo plantea ahí, que había desaparecido, ¿no? Es el comentario. Sí, muchas gracias. No, a usted, muchas gracias por el tiempo, muchas gracias por la dedicación, muy, muy interesante, ¿no? Nuestros amigos que nos siguieron, pues igualmente, y tenemos que se grabe en YouTube para poderla ver nuevamente. Muchas gracias, maestra, y esperemos vernos pronto aquí en el museo, saludarnos, pero ya una vez que pase todo esto. Muchas gracias a todos y nos vemos dentro de 8 días. Hasta luego. Adiós, gracias.